Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Gracias, Carlos, por estar con nosotros. Bienvenido. Y bueno, ¿qué expectativas tenemos de estas elecciones febrero 2025? Verónica, qué gusto poder estar acá en Radio Sucesos y con usted. Bueno, extrañando a Milton. Un abrazo para Milton. Sé que que está por Guayaquil, tengo Así es, tuvo entendido. que viajar nuestro querido Así es. Milton. En cambio, yo viajo hoy, que es el día de hoy. A ver, comencemos por el principio. Primero, que me encanta cuando usted pone el énfasis en firme, me fascinó, porque es la verdad. Es Ujú. decir, y no fue una impugnación, Fueron varias. fueron varias, fueron en total, con la última apelación que usted menciona, fueron 9, y todas fueron archivadas, todas fueron algunas inadmitidas, otras archivadas. ¿Por qué? Porque no respondían al sustento jurídico de la justicia electoral, ni siquiera de los estatutos internos. Y solamente una precisión, Verónica, los reglamentos no fueron cambiados previo a mi inscripción. Los Ujú. reglamentos, el estatuto y el reglamento establecen las excepciones de no afiliación de 2 años. Así que eso en ningún momento Bueno, se eso decía el modificó. señor de San Blanc, por Y por eso eso lo casualmente cito. se archivó. Y por eso casualmente se archivó, a tal punto que en la última apelación que él presenta ante el Tribunal Contencioso Electoral, el Tribunal Contencioso Electoral le dice: aclare, amplíe e indique en representación de qué usted acude. Y el señor no contestó porque ni siquiera había firmado la apelación. Pero bueno, eso ya es historia pasada. El otro tema de la izquierda democrática estaba dividida mucho antes que yo llegue. Y creo que el Ecuador entero lo conoce, a tal punto que desapareció su vida jurídica. En el 2016 Así es. retoma la vida jurídica y vienen una serie de inconvenientes, etcétera. Yo estoy para unificar. Yo estoy para fortalecer. Yo no guardo rencores ni resentimientos. Soy un hombre que no vive con tortícolis mirando al pasado, sino me encanta es construir. Y de aquí en adelante lo que hay que es recuperar, y cuando hablo de recuperar es la izquierda democrática para los afiliados de la izquierda democrática y fortalecer ese partido, porque las democracias en cualquier país del mundo se fortalecen con organizaciones políticas serias. Y yo creo que hay que recuperar la época de oro de la izquierda democrática. Así que invito a todos aquellos que se quieran sumar a este proyecto político que no tiene nada que ver con un proceso electoral, esto va más allá de un proceso electoral, a fortalecer el partido Izquierda Democrática. Carlos, ¿qué le llevó a afiliarse a la izquierda democrática? Tomando en cuenta su pasado político, que es interesante, recordemos que, bueno, estuvo ligado a la Revolución Ciudadana, fue candidato a vicepresidente con Andrés Arauz por RC, también había anunciado a inicios de este año, pues, su candidatura presidencial con Centro Democrático del partido de Jimmy Jairala, después dijo, no, me voy con Reto, y luego realmente fue una sorpresa esta postulación con la izquierda democrática y ahora como afiliado a la izquierda Uh -huh. democrática. ¿Qué le hizo afiliarse a esta organización política, no a las anteriores por las que también ha estado en conversaciones? A ver, recuerde, Verónica, que yo lo que hablaba es que la situación y las circunstancias del Ecuador eran tan delicadas que ameritaba una concertación. Y esa concertación se debía basar más allá de acuerdos de carácter político electoral, sino que tenía que sustentarse en una concertación basada en programas y objetivos para Ujú. sacar al Ecuador de la crisis. Y conversé con muchas organizaciones políticas, pero en el sentido no de una participación electoral, sino en el sentido de poder llegar a esas bases o lineamientos de esa concertación. Lamentablemente, la política ecuatoriana todavía no alcanza un grado de madurez. Por eso es que yo digo, hoy una constituyente puede ser un riesgo y puede ser la construcción de un doctor Frankenstein, porque no hay esa madurez política en el Ecuador. Al no encontrar esa madurez política en el Ecuador, pues con la izquierda democrática me senté a conversar, ellos me invitaron a conversar, planteamos una visión de país, que es lo fundamental, una visión de país
para poder no solamente resolver lo urgente y emergente, que es la coyuntura de la crisis que estamos viviendo, sino es también resolver los temas estructurales de mediano y largo plazo, trabajar en Ujú. paralelo a eso, porque no podemos seguir teniendo un Ecuador bomberil de apagar incendios, de Así es. apagar incendios, de apagar incendios, de apagar incendios. Y mi paso en las elecciones del 2021, déjeme decirle, Verónica, que yo me siento muy orgulloso de haber sido ¿Cree que candidato a le la pesa ese vicepresidencia. pasado político para Oiga, esta nueva es que, postulación? mire, si yo me pongo a pensar si me pesa o no me pesa, no voy a hacer nunca nada. Yo prefiero es en qué me aporta. ¿Y saben lo que qué me aportó? Y por eso agradezco y me siento orgulloso de haber sido candidato. Primero, no he sido afiliado a partido Ujú. político y creo que a la ciudadanía le consta. No formé parte de ningún gobierno, a la ciudadanía le consta. Bueno, fue Pero funcionario de la Secretaría Nacional de Desarrollo Administrativo, de CONAP también, de Ecuador TV. pero eso fue, no, un momentito, un momentito. La Secretaría Nacional de Desarrollo Administrativo fue en el año de 1992 y ahí hay una confusión y creen que yo he sido funcionario del gobierno del expresidente No, pero Correa. si no se dije, fue No, funcionario estoy de su aclarando, es que gobierno. algunos periodistas sí confunden, ¿sí? Y eso significa que tengo experiencia política, tengo experiencia en la función pública, pero a lo que me refiero es que de la coyuntura actual no he sido funcionario del gobierno de Correa, no he sido afiliado ni a Centro Democrático, ni a Correa, ni al gobierno, ni a la Revolución Ciudadana, etcétera, etcétera. Participé en una alianza que se llama la Unión por la Esperanza y me siento orgulloso de haber participado por una sencilla razón. Porque como usted, yo hice comunicación, Verónica, 14 años. Ahora va a ser su propio consultor político, seguramente. No, eso ser como ser médico y atenderse uno mismo, eso sería fatal, ¿verdad? Pero ¿por qué me siento orgulloso? Porque desde la comunicación yo, y no sé si usted me habrá seguido, ¿no? Por la diferencia de edad, evidentemente usted era mucho más chica cuando yo recién comencé. eh, yo analizaba mucho la economía, analizaba mucho las políticas de desarrollo del país y analizaba mucho el tema de la política y de la sociedad, ¿verdad? Pero lo hacía a partir de indicadores. Claro. ¿Sí? Pero cuando comienzo a recorrer el país con la candidatura a la vicepresidencia de la República, y por eso me siento orgulloso, y conocí la profundidad de los problemas del Ecuador, uno ya le comienza a poner el rostro a los territorios, a la economía, a la política. Y eso sí nos falta a veces a los comunicadores, porque, claro, y no hago una crítica, y lo que hago es una autorreflexión más allá de una crítica, porque, claro, el día a día, la rutina, nos impide visitar los Así es. territorios, pero nos damos cuenta que en el Ecuador hay cosas que no se resuelven desde hace muchos años. Por ejemplo, el tema de la ruralidad. Es decir, hay que volver en los ojos la mirada al campo en el Ecuador. ¿Desde cuándo estamos diciendo eso? Yo era chiquito, yo tengo 64 Y hoy años, en no le voy a día se ha preguntar vuelto a tu edad. ver. Pero bueno, y seguimos diciendo vamos a volver la mirada al campo y no hacemos nada por la ruralidad, ¿verdad? El tema, por ejemplo, desde que volvimos a la democracia, 46 años han pasado, y el tema es que se ha resuelto, más bien se ha empeorado, los mismos problemas. Mire, débil estructura económica, débil estructura de las finanzas públicas, débil o incapacidad estructural para generar plazas de trabajo nuevas. 2010, 6 millones de ecuatorianos en el PEA, en la población económicamente activa. Hoy, 8 millones, pero 7 de cada 10 ecuatorianos en la informalidad. Un hipercentralismo que ha coartado, ha permitido la construcción de caudillismo, pero también ese hipercentralismo impide la construcción de nuevos actores económicos y la construcción y generación de nueva riqueza a partir de los territorios. 24 provincias, 221 ciudades, la economía concentrada principalmente en dos ciudades. Bravo por Guayaquil y Quito, perfecto, sigamos así, que esas ciudades sigan creciendo, pero tenemos que desconcentrar el poder político para poder fortalecer la economía desde los territorios. La economía del Ecuador no crece hace muchos años. ¿Y qué pasa cuando la economía no crece? Hay pobreza y hay desempleo. Y cuando no crece la economía, hay economías ilegales alternativas, perdón, hay economías ilegales alternativas como el narcotráfico, que se convierte en el mundo entero en el mayor empleador. Y eso, contra eso tenemos que actuar, contra eso tenemos que entender que el Ecuador tiene que pacificar desde la convivencia de la sociedad y dejar los antis y los clivajes y enfocarnos en qué tenemos que hacer para resolver los problemas del Ecuador, porque los problemas del Ecuador tienen que ver con vidas de los ecuatorianos y ya no distraernos ni Y extraviarnos en eso las es lo que nos peleas. importa justamente, Carlos. ¿Qué va a hacer, por ejemplo, estas crisis inmediatas? Si llega a Carondelet, ¿cómo resolver el tema de la inseguridad? ¿Cómo resolver la crisis energética? Está, Hace años se está venía resuelto, hablando ¿no?
de esta déficit de energía que tenemos y bueno, Usted mismo lo ha poco se ha dicho, hecho. Verónica, desde hace años venimos hablando del tema energético y ahí está el reflejo de la falta de previsión del Ecuador, y cuando hablo del Ecuador, no hablo del ciudadano común. Estoy hablando de la clase política que llega a gobernar. A ver, Ujú. yo escuchaba que usted estaba entrevistando al presidente del Colegio de Ingenieros Sí, Eléctricos, de si no la me SUAE. equivoco, Diego Moral. Morales, ¿verdad? Ok. Y él decía algo cierto. Dice, es que esto es de sentido común. A ver, señores, si hace todos los años crece la población y todos los años, en consecuencia, si crece la población, crece el consumo y la demanda, y nosotros no crecemos en la generación eléctrica, y no es solo cuestión de generación, también es cuestión de transmisión, ¿verdad? Tarde o temprano iba a colapsar esto. El Así es. problema es por qué no se solucionó. Porque tenemos incapacidad de prevenir las cosas. Entonces, hoy tenemos que atender la crisis, eso es evidente. Que el gobierno lo haga mal, todo lo haga mal. Que el gobierno lo haga bien, todos queremos que lo haga bien. Porque el gobierno entrega el poder en mayo del 2025, ya sea que continúe o que no continúe. Pero al gobierno que venga, si este gobierno de Daniel Noboa no corrige lo que tenga que corregir hasta el 2025, va a haber un Vamos a problema en el seguir segundo igual. semestre del Así es. 2025 que se nos puede extender hasta el primer trimestre del 2026. Entonces, ahorita la solución, ya lo dijo Diego Morales, que coincide, y yo ya lo dije hace también mucho tiempo, es parque termoeléctrico. No es lo ideal, pero debemos entender que el parque termoeléctrico es la estrategia de emergencia cuando hay crisis de estiaje, ¿verdad? Y el crisis de estiaje no es solo el Ecuador, también lo está viviendo Colombia, también lo está viviendo Perú. Y tenemos unos efectos de los cambios climáticos en el mundo. Pues si no veamos Valencia, veamos Barcelona, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender que tenemos que prepararnos para estas Exacto. contingencias. Y el parque termoeléctrico es fundamental. Tenemos que llegar a tener una base mínima de termoelectricidad de yo decía 2.000 megavatios, pero como están las cosas ahorita, a lo mejor hay que subir esa base a unas Así es. 2.500 megavatios, ¿verdad? Pero en paralelo, hay que continuar con el plan maestro de electricidad y aquí no hay que ser brillante, no hay otra opción. Ya, pero hay que continuar con el proyecto Santiago, el proyecto Cardenillo, pero también hay que continuar con más hidroeléctricas en la cordillera occidental. No llueve en la oriental, si llueve en la occidental. No Energía llueve en la geotérmica, por occidental, si llueve. ejemplo. También, Hay es que proyectos interesantes de eso. a eso voy, Vero. Ujú. Perdón, la confianza. A ver, Verónica, a eso voy. Tenemos que diversificar la fuente de energía, porque las hidroeléctricas se demoran entre 6 a 7 años. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahorita para cubrir esa emergencia? Es, uno, ojalá que Colombia resuelva más o menos su crisis, que lo ha manejado mejor que el Ecuador y nos comienza a vender. Pero por otro lado, es decir, en menor tiempo, ¿cuántos megavatios puedo obtener hasta tener más Claro. potencia en hidroeléctricas, ¿verdad? Es la fotovoltaica. La fotovoltaica en 2 años podemos tener 1.000 megavatios, ¿verdad? Entonces tenemos que ir por ahí, ir a la geotérmica, ir al aprovechamiento de las olas, etcétera, etcétera. Se habla mucho del tema de biomasa. Es decir, tenemos que diversificar porque también tenemos que prevenir los efectos, los cambios del efecto climático para bajar un poco la dependencia en el mix, la dependencia de las Por hidroeléctricas, lo supuesto. cual no significa, uy, Justo hablando de pero sí cortes estamos al eléctricos y aire, se nos viene el corte. Sí, sí, seguimos al aire. pero eso no significa no construir otras hidroeléctricas en la cordillera occidental. Entonces tenemos que ir creciendo. Sentido común, tenemos que ir creciendo en un margen un poco superior al crecimiento de la población y de la demanda, pues, pero eso tenemos que hacerlo, pues, ¿no? Si no lo hacemos, Claro. pues evidentemente o es negligencia o es incompetencia. Bien, 9:01, se nos viene el tiempo, pero no quiero dejar de preguntarle a Carlos Rabascal, Que candidato a se la nos venga la presidencia de la luz también. República. Ya se nos viene la luz, es el cambio que se Ah, pero hace que tiene generador, entre la claro. planta y que, bueno, Pero mire, Verónica, cosas ¿cuántas que personas, pasan, ¿no? cuántos ciudadanos comunes pueden tener generador? O sea, Así es. Es o sea, es una difícil, pero afectación bueno, la tremenda. gente es resiliente y eso es Y usted, impresionante. no, sí, pero hemos aprendido a ser resilientes, Hemos porque antes los aprendido. ecuatorianos A no éramos fuerza, pero hemos resilientes. aprendido. Ahora, pero mire usted me dice, usted me habla de la crisis de inseguridad. Es que yo no puedo separar la economía de la seguridad. No puedo separar la economía de la seguridad
de la energía. Así es. No puedo separar la economía de la seguridad de la energía, ¿verdad? De la producción del trabajo y de la economía territorial. Es un todo. No se puede, o sea, no podemos volver a ser monotemáticos. Es que voy a atender la seguridad desde las fuerzas públicas, de la fuerza de seguridad, la policía y las fuerzas armadas. No, está bien que hay que hacerlo, pero ¿dónde está la economía? ¿Dónde está la producción? ¿Dónde está la generación de empleo? ¿Dónde están las economías de las provincias? Y dentro de la fuerza de seguridad, a ver, ¿dónde están los sistemas de seguridad? ¿Los sistemas de inteligencia? ¿Los sistemas de contrainteligencia? ¿Cuál presupuesto vamos a tener? ¿Qué recursos tecnológicos vamos a tener? ¿Y solamente es un problema del Ecuador? ¿Este tema del narcotráfico es exclusivo del Ecuador? No. A ver, hay países productores como Colombia y Perú, hay países de paso como Ecuador, ¿Qué hacer pero hay entonces? países como Estados Unidos, Europa y Asia que consumen y lavan también el dinero. Entonces, ¿qué hay que hacer? Aparte de lo que tenemos que hacer, fortalecer a la institucionalidad llamada policía a través de formación, capacitación, presupuesto, recursos tecnológicos y también depuración, porque, ojo, hay también malos. Pero, Sí, hay infiltraciones. y no podemos asignar culpabilidad a una serie de policías buenos, ¿sí? A una serie de policías. Entonces tenemos que fortalecer. Entonces, ¿por qué tenemos que fortalecer rápido? Para tener una policía nacional y una policía territorial, ¿verdad? Pero por otro lado, además de la Policía Nacional y la Policía Territorial que articulen con los municipios, las prefecturas, la política nacional, tenemos que también entrar en una reforma judicial, pues. Es una reforma judicial. ¿A qué me refiero con esto? Unidad de fiscalías especializadas de lucha contra la corrupción y el crimen organizado. Ya hay una Cooperación, unidad especializada. pero con cooperación internacional. Tenemos que ir a cooperación internacional. Yo aquí sí haría algo parecido a lo de Guatemala. O sea, no me refiero a crear Ujú. una justicia paralela, pero sí creo que tenemos que tener eso para sacarle la mano al narcotráfico y sacarle la mano a la política desde la justicia y que la justicia sea ciega para no favorecer a nadie. Pero también tenemos que evaluar patrimonio, ingresos y estilo de vida de funcionarios públicos y de operadores de justicia y hacer auditoría externa de procesos de forma aleatoria para ver el comportamiento pues, de los jueces y de los operadores de justicia y de los abogados también dentro de esos debidos procesos. Entonces ahí ya vamos a comenzar a generar un cambio y una transformación. Y por otro lado, entender que el Ecuador solo no va a poder, necesitamos la construcción de espacios regionales, porque el crimen organizado forma parte de la red global del crimen, que es una transnacional. Entonces, solitos vamos a poder, no, pues esto es una lucha de David contra Goliat. En la Biblia gana David, pero estamos en lo terrenal, ¿verdad? Entonces, crear una fuerza regional, una integración regional, homologar marco jurídico, homologar manejos de aduana, homologar marco jurídico y lucha contra el lavado de activos, que aquí se ha destrozado esa institucionalidad. Y por otro lado, crear fuerzas de seguridad regional para que manejen inteligencia y contrainteligencia y se articule con los países de la región. Entonces ahí ya vamos teniendo más cuerpo, más volumen, más presencia para combatir al crimen organizado. Sí, puede decirme, eres un soñador, es de mediano y largo plazo. Es que todo hay que comenzarlo en el corto plazo para que pueda ser sostenible en el mediano y largo El problema plazo. del Ecuador es que a veces van refundando todo y ahí es Ese es el cuando problema. nos atrasamos, ¿no? Parece que los políticos ecuatorianos le quieren vender la idea a los ecuatorianos, a las ciudadanas y los ciudadanos, que el político es parecido a un director técnico de fútbol, que cada uno viene con su librito sobre el Claro. brazo. Políticas de Estado para tener una verdadera institucionalidad. Si queremos un Ecuador de progreso, de desarrollo, de sostenibilidad, de inclusión y de oportunidades, necesitamos política de Estado. No hay nación en el mundo que se haya desarrollado si no ha tenido políticas de Estado que se deriven de una visión de desarrollo. ¿Cuál es el Ecuador que necesitamos fortalecer para ser sostenible? Agroindustria, producción primaria, fortalecer el campo, fortalecer la ruralidad, pasar a la agroindustria, turismo, que es una industria de servicio limpio y que puede captar, pero nadie va a venir si tenemos todos estos problemas, pues, ¿verdad? Pero el turismo, agroturismo, ecoturismo, etcétera, etcétera, y evidentemente los recursos naturales. Yo me opongo a este romanticismo dogmático e ideológico de no utilizar los recursos naturales. Los recursos naturales, Dios nos los bendijo para poderlos utilizar con responsabilidad en el ecosistema, fauna, flora, pero también el ser humano.
Y yo necesito los recursos económicos para atender educación, salud y atender a los territorios. No me digan que tenga un hijo enfermo y tengo la plata en una cuenta de ahorro y no vaya a retirar el dinero de la cuenta de ahorro para atender a mi hijo. Y para mí el pueblo son nuestros hijos y tenemos que atenderlos. Importante, se nos va el tiempo, lamentablemente. Faltan muchos temas por tratar porque, claro, los problemas del país son múltiples. Yo quiero agradecerle a Carlos Rabascal, candidato a la presidencia de la República por la Izquierda Democrática. Ahora sí, candidatura en firme. Y bueno, veamos cómo se desarrolla esta campaña. Gracias, Verónica. Y discúlpeme si mi voz es de tono alto, pero es que esto me causa indignación. Y yo prefiero indignarme que resignarme, porque la resignación en los ecuatorianos nos paraliza. La indignación me hace reaccionar, pero una indignación que reaccione con paz, porque la violencia, la paz construye paz y la inteligencia construye pensamiento. Y tenemos que apuntar a eso. Con ese mensaje agradecemos la entrevista, Carlos. A usted, Verónica. Y gracias, amigos, por acompañarnos hasta esta hora. Nos pasamos un poquito, 9:07. Y gracias, por supuesto, a quienes... Dígale a José que gracias por este café que se caracteriza a Radio Suceso por un café delicioso. Sí, es famoso ese café que lo podemos degustar. Publicidad para José Najas y su rico café. 9:07, amigos, nos despedimos. Gracias a quienes hacen posible este espacio.